Recién acabamos de ver que logramos, dado un set de símbolos presentes en un documento, comprimirlo de tal forma que el tamaño promedio que me ocupe un símbolo sea la entropía de Shannon. O sea, comprimirlo de la mejor forma posible para las asignaciones de bits de cada uno de los símbolos, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, terminó el tema de la compresión, ya está, tenemos el mejor compresor posible, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestra motivación para seguir definiendo, para seguir agregando definiciones a la cuestión de compresión y dónde la noción de la entropía de Shannon se va quedando como corta, digamos, para entender qué es lo máximo que podemos exprimir de compresión, qué es lo mejor que podemos hacer. Bueno, para eso vamos a leer este texto que saqué de Wikipedia. El contenido no importa. Podría haber elegido cualquier contenido, pero dice: las redes neuronales artificiales, también conocidas como sistemas conexionistas, son un modelo computacional evolucionado a partir de diversas aportaciones científicas que están registradas en la historia. Consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí para transmitir señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde se somete a varias operaciones, produciendo unos valores de salida, etcétera, ¿no? Entonces nosotros leemos este texto y yo quiero que nos concentremos en una palabra de este texto, ¿no? La palabra neuronal. Nosotros vamos leyendo esto y dice: la información de entrada atraviesa la red neuronal. Ahora, habiendo leído esto y siendo que pensábamos, o sea, que nos entendemos lo que estamos leyendo, ¿qué tanta información realmente me está dando la palabra neuronal después de red, sabiendo de dónde venimos? No es obvio que lo que viene ahí es la palabra neuronal, ¿no? Entonces, podríamos ahí poner una X, un símbolo especial que me diga, che, acá poné la palabra más obvia. Y con eso estamos comprimiendo el texto, ¿no? Porque esa palabra es obvia en ese contexto, habiendo leído este texto. Lo mismo pasa con cuando dice llamadas neuronas. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a venir ahí? Tiene que ser neuronas, ¿no? Entonces, de vuelta, X. O sea, nosotros estamos comprimiendo el texto usando lo que comprendimos del texto. Nosotros, que somos seres inteligentes, podemos leer un texto, entenderlo y saber qué parte es obvia y qué no, dado lo que acabamos de leer. Entonces, podemos reemplazar esto por X y ahora lo podemos mandar al árbol de Huffman, a donde queramos lo podemos mandar, un compresor aritmético. Y va a ser más chico que lo que ya teníamos de antes, ya de movida. Y para descomprimir tendríamos que reemplazar esas X por lo que es obvio para nosotros, ¿no? Me voy a concentrar en otra palabra, que es historia. Dice: a partir de diversas aportaciones científicas que están registradas en la historia. Bueno, ahí podría venir otra palabra, ¿no? No es tan obvio que viene historia, pero bueno, es como que es muy probable historia. Por ejemplo, historia transmite mucha menos información en ese contexto que la palabra payaso. Acá no tiene... Payaso es como completamente anómala para este contexto particular. Entonces, historia es mucho más obvia para este contexto, es más evidente. Entonces, podemos directamente achicarlo, por ejemplo, a ist, y poner un símbolo especial al final que diga, che, esta palabra está incompleta, completala con tu sentido común, ¿no? Y de repente estamos comprimiendo el texto con nuestro sentido común, ¿no? Estamos haciendo como un resumen que después podemos deshacer, porque estamos en compresión sin pérdida, no queremos perder texto. Entonces, ¿cómo podríamos tener en cuenta esto del lado de lo que veíamos de la entropía de Shannon? Y bueno, tendríamos que tener un símbolo especial que sea la palabra neurona cuando el texto que estuvo antes es exactamente este. Entonces, la palabra neurona, cuando el texto es exactamente este, tiene 0 bits, por decir algo, muy pocos bits. Entonces, para que estas cosas que estamos haciendo entren en la compresión como la veíamos en la entropía de Shannon, tendríamos que tener un set infinito de símbolos en todos los contextos posibles, todos los pares de letras, de palabras, de lo que sea, etc. Y es algo que no podemos numerar. Entonces necesitamos otro tipo de definición matemática. Pero bueno, nos podemos dar la noción de que comprimir algo tiene que ver un poco con saber entenderlo, saber entender de qué está hablando, tiene que ver con inteligencia, ¿no? Y con esto tiene que ver una competencia que se llama el Hatter Prize. Ya vamos a hablar de Marcus Hatter, que es la persona por la cual se le da nombre a este premio, pero básicamente el Hatter Prize te dan un dump de Wikipedia de 1 giga, o sea, básicamente te dan un gran dump del conocimiento humano, ¿no? Porque es una enciclopedia, te están dando 1 giga de una enciclopedia y te dicen, bueno, supera la marca de compresión de la persona que mejor lo pudo comprimir. Y actualmente el ganador es este
esta persona que está acá, que lo llegó a comprimir a algo de 115 megas. Entonces, supera los 115 megas y te damos plata, básicamente. Ahora, esto es porque queremos hacer un compresor para ahorrarnos espacio en disco. ¿Por qué alguien querría hacer esta competencia? Es para que el WinRAR ande mejor. Y la cuestión es que esta competencia de compresión, como comprimir está relacionado con comprender algo, comprender con inteligencia artificial, con hacer un sistema inteligente, digamos, la competencia es una excusa para que vos, por medio de inteligencia artificial, mejores la compresión de alguna manera. Digamos, es una excusa para descubrir cosas nuevas en términos de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces vamos a la definición la definición que vamos a usar, que es la complejidad de Kolmogorov. Y dice, sea X un string, K de X es igual a la cantidad de bits mínimos que debe tener un programa que genera X. O sea, X es un string, una cadena de texto, como la conocemos, un string, y K de X es el tamaño que tiene el programa más chico que genera X. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, supónganse que nuestra string es esta, ¿no? Son 20 ceros. ¿Cuál es el programa más chico que genera esto? Es este. Imprimimos 0 por 20 y este es el programa más chico posible. Supónganse que este string, en lugar de tener 20 ceros, tuviera 1.000.000 de ceros. Bueno, la complejidad de Kolmogorov es la misma, porque es esto mismo, pero en lugar de 20 ponemos 1.000.000, que es un int32 igual que 20. Y el tamaño del coso es el mismo, y es para una string mucho más larga, ¿no? Entonces, nada, eso. Entonces, la complejidad de Kolmogorov va a ser el tamaño de este programa, no importa cuántos ceros pongamos acá. ¿Ok? Vamos a ver este caso, ¿no? Esta string no le encontramos mucho sentido a esta string. Entonces sospechamos que esta string es cualquier cosa, ¿no? No tenemos cómo generamos esto con el programa más chico, y la única alternativa es imprimir la propia string, ¿no? Y si esta string, así que no tiene ningún sentido, tuviera largo 1.000.000, y entonces nuestra complejidad de Kolmogorov sería 1.000.000 también, porque tenemos que hacer print y literalmente poner toda la string, ¿no? Y entonces acá vamos a tener otra definición, que dice, sea X un string, se dice que X es un archivo aleatorio si y solo si la complejidad de Kolmogorov de X es igual a su largo. Es decir, la complejidad del string es igual a la longitud del mismo. O sea, no podemos encontrar un programa que más chico que la propia string para generar la string. Y eso quiere decir que es un archivo aleatorio, que no tiene ninguna... O sea, es random, digamos, es ruido, es una cosa que no tiene... Esta string de acá no tiene ninguna relación entre las cosas que están acá, las cosas que están acá, no tiene nada evidente que podamos sistematizar en un programa para hacer más barato generarlo. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver un último caso. Supónganse que tenemos números así, ¿no? Y que continúan de este lado y de este otro lado, pero se ven así los números, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, es el mismo caso que antes. Esto también es un archivo aleatorio. Bueno, pero resulta que esto no es un archivo aleatorio, sino que es una porción... podemos tomar cualquier porción, empezando en cualquier lado, de los dígitos de pi. Entonces, ¿cuál es el programa más chico que genera esto? Supónganse que tenemos 1.000.000 de dígitos de pi, empezando a partir del dígito 15, por decir algo. Bueno, nosotros podemos hacer un programa para calcular los dígitos de pi. Y es relativamente chico, es chiquito, ¿no? Entonces, todos esos 1.000.000 de dígitos de pi que nos parecían aleatorios, resulta que se pueden hacer con un programita que genere los dígitos de pi. Y esto nos tiene que dar una noción de que no, es muy difícil darnos cuenta cuál es la complejidad de Kolmogorov de una cadena, porque nunca nos podríamos haber imaginado que esos eran los dígitos de pi. De hecho, esto que está acá podrían ser los dígitos de, no sé, de E o de cualquier otra cosa, digamos. No sabemos cómo darnos cuenta de eso. Pero bueno, en este caso, la complejidad de Kolmogorov de esta cadena sería la del programita chiquitito que genera los dígitos de pi. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la complejidad de Kolmogorov? Por un lado, tiene que ser mayor o igual a 0, porque, o sea, será 0 en el caso en que la cadena tenga largo 0.
Y bueno, ese será el caso donde será 0 y después en todos los otros casos será mayor o igual a 0. Es bastante razonable. Y tiene que ser menor o igual al largo de la cadena, porque, digamos, lo peor que puedo hacer es hacer un print de la cadena. Más que eso no voy a gastar. El programa más chico, lo peor que puedo hacer es imprimir la cadena tal cual está, ¿no? Entonces tiene que ser menor o igual al largo de la cadena. Bueno, después, digamos, la complejidad de Kolmogorov de una cadena X tiene que ser menor o igual a la complejidad de Kolmogorov de una cadena X más la complejidad de Kolmogorov de otra cadena. Y esto se deduce claramente de la propiedad 1, es bastante razonable. Metemos que esto es mayor o igual a 0 y entonces esto que está acá tiene que ser menor o igual a esto que está acá, ¿no? Es bastante intuitivo. La cuarta propiedad dice que la complejidad de X y concatenadas, o sea, tengo X, tengo Y, las concateno, ¿no? La complejidad de X y concatenada es por lo menos la de generar X sola. Y claro, digamos, estoy generando más que X y por lo menos me tiene que costar X. Y por lo menos también me tiene que costar Y, ¿no? Esto puede ser igual, ¿en qué caso? Bueno, todavía no llegamos a eso. La complejidad de X y concatenados es lo mismo que la de YX porque no es más que invertir lo que estábamos generando. Ponerlo al revés. La complejidad de XX es igual a la complejidad de X porque es duplicar a la salida, nada más. Y fíjense que es el caso en el que estas de acá son iguales, ¿no? Porque la complejidad de si X e Y son iguales, o si Y es vacía, la complejidad de X y es igual a X, a la complejidad de X, y lo mismo para y lo mismo podrá ser para este lado con su correspondiente ejemplo, ¿no? Y por último, esta no la vamos a demostrar, pero bueno, voy a hacer una breve explicación intuitiva. Tiene que ver un poco con esta otra propiedad, la 3, ¿no? Y bueno, hay que usar otras, pero la complejidad, el programa más chico que genera XY, el tamaño del programa más chico que genera XY, más la complejidad de Kolmogorov de Z, es menor o igual a la complejidad de XZ más YZ. Y esto, piénsenlo, que tiene mucho sentido porque estamos generando Z dos veces, si quieren, ¿no? No vamos a darle más vueltas a esa propiedad. Vamos a definir algo más interesante, que es la distancia de Kolmogorov. O sea, yo tengo dos cadenas, X e Y, y quiero hacer una distancia entre ellas, ¿no? Entonces vamos a tomar un ejemplo y vamos a agarrar nuestra cadena que tenía los dígitos de pi, ¿no? Y vamos a decir que el programa que genera los dígitos de pi es de tamaño 500. ¿Por qué? Porque podría ser cualquier número, pero vamos a ponerle un número fijo. Entonces, el programa que genera X3 es de tamaño 500, ¿ok? Porque es el programa que genera los dígitos de pi. Ahora, vamos a pensar que nos quedamos con estos dígitos de acá, ¿no? Estos dígitos de acá, hacia este lado, ¿no? Vamos a quedarnos con todos los dígitos de acá para allá. Algo así, sí. Me parece que los puntos suspensivos tendrían que estar de este lado. Pero bueno, nos quedamos con algunos dígitos de pi, ¿ok? Con esta mitad. Y la complejidad de Kolmogorov de generar el programa más chico que genera estos dígitos de acá es el mismo, el programa que genera los dígitos de pi. Entonces también es 500 la complejidad de Kolmogorov de X, que es esta porción de acá. Vamos a definir Y como los dígitos, estos puntos están mal, de acá para acá, o sea, del lado izquierdo, ¿no? Entonces la complejidad de Y también será 500, porque de vuelta es el mismo programa, es el programa que genera los dígitos de pi. Entonces, si concatenamos XY, nos va a dar X3, ¿no? Entonces, ¿cuál será para este caso la distancia de Kolmogorov, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la complejidad de XY, que es X3, como 500, menos el mínimo de la complejidad de X y de Y, que las dos son 500. Entonces nos da 0. ¿Ok? Entonces, como lo que está viendo, la distancia de Kolmogorov es qué tanto hay que agregarle al programa que genera X y al programa que genera Y para generar los dos juntos. O sea, qué tan distintos son los programas que generan a X y que generan a Y, ¿no? Y nos da una medida en tamaño, ¿no? Y en este caso nos da 0. Vamos a ver un caso, otro caso, donde tenemos X e Y, que son estas cadenas de acá, ¿no? Y vamos a decir que estas cadenas son aleatorias, porque básicamente agarré el teclado y tipié cualquier cosa. Espero que no sean
ningunos dígitos de pi ni nada raro. Pero bueno, vamos a suponer que son aleatorias. Entonces, la complejidad de Kolmogorov de X, en este caso, de esta cadena de acá, es 6. Porque tenemos que hacer un print de estos 6 caracteres. Es del mismo tamaño, es un archivo aleatorio. Y para I, la complejidad de Kolmogorov va a ser 7. ¿No? Porque esto tiene largo 7 y es un archivo aleatorio. Entonces, ¿qué nos va a dar la distancia de Kolmogorov? Bueno, no. Bueno, entonces, la complejidad de XY concatenado va a ser 13. Porque estas dos cosas no están relacionadas y XY junto también es un archivo aleatorio. Entonces, la complejidad de XY va a ser 13. Si hacemos la cuenta, en la distancia de Kolmogorov, esto nos da 13. Y el mínimo entre estas complejidades es 6. Entonces, esto nos da igual a 7. ¿No? Y este 7 resulta que también es el máximo entre K de X y K de Y. Entonces, la distancia de Kolmogorov no solo nos da una noción de qué tan relacionados están los programas que generan dos cadenas, sino que tienen tiene cotas, ¿no? En el mejor de los casos, en que están completamente, son iguales los programas que los generan, o de igual complejidad, bueno, son iguales los programas que los generan, que es el mejor de los casos, nos da 0, como vimos antes con el de los dígitos de pi. Ahora, en el peor de los casos, la distancia esta nos da el máximo entre estas dos complejidades. Entonces, existe la distancia de Kolmogorov normalizada. La dividimos a todo esto por el máximo entre estas dos complejidades para que nos dé algo entre 0 y 1. Entonces, esta distancia normalizada nos va a dar 0. Nos va a dar 0 cuando los programas que generan dos cadenas sean el mismo. Y nos va a dar el máximo entre estos dos en el peor de los casos, en el que sean lo más diferentes posibles esos programas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se puede usar esto? Bueno, acá tengo a Galileo, el perro de uno de nuestros alumnos. y nada, bueno, acá lo tomé prestado, básicamente. Y supongamos que nosotros vamos armándonos, vamos comprimiendo un archivo de la mejor forma posible con esta primer foto, ¿no? Entonces, después le vamos a agregar esta otra foto, ¿no? Y lo que va a pasar es que como este perro es el mismo que este, y la paleta de colores es parecida, y etcétera, etcétera, y nuestro compresor es el mejor posible, y comprende lo que es un perro, y sabe comprimir perros muy bien, como nosotros supimos comprimir el texto recién, porque nuestro compresor es muy inteligente. Al comprimir los dos juntos, se va a ahorrar algunos bits, porque va a haber relaciones entre estas dos imágenes. Y eso quiere decir que, también quiere decir que el programa que genera esta imagen de acá tiene alguna similaridad con el programa que genera esta otra imagen de acá. Entonces, la distancia de Kolmogorov normalizada entre estas dos imágenes nos va a dar algo relativamente pequeño, digamos, nos va a dar algo cercano, porque los programas, el programa generador de imágenes de Galileo es bastante parecido al que generó al Galileo borracho, del que generó al Galileo que está acostado abajo del escritorio. ¿Ok? Y a medida nosotros comprimamos más imágenes de este perro juntas, más bits nos vamos a ahorrar porque más relación hay entre los programas que generan estas imágenes, ¿no? Bueno, ay, qué lindo. Entonces, esa es la noción que nos va. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos de uso. Pero, digamos, esa es la noción, digamos. Es, de alguna forma, como este es el mejor compresor posible, que entiende absolutamente todo y es súper inteligente, entiende a los programas que generan perros y va a hacer que este perro particularmente quede muy cerca, el programa que lo genera, de esta otra imagen del mismo perro, digamos. Esa es la noción. Lo mismo ahora les presento a Greta y a Puchero, y de vuelta acá está Galileo. Si yo hago la distancia de Kolmogorov entre Greta y Puchero, que son gatos, me va a dar más chica que la distancia de Kolmogorov normalizada entre Puchero y Galileo, porque esto es un gato y esto es un perro, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar que esto nos puede servir para encontrar cosas parecidas, para clasificar cosas. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero esta distancia es muy poderosa. Bueno, pero hay un problema tengo una mala noticia con la complejidad de Kolmogorov, y es que la complejidad de Kolmogorov es intractable. No tenemos forma de calcular la complejidad de Kolmogorov, y de hecho lo vamos a demostrar, y es una demostración maravillosa porque se hace en Python, básicamente.
Entonces, vamos a hacer esta demostración. Vamos a hacer un for. Vamos a agarrar cada string posible entre, digamos, todas las strings posibles, ¿no? Vamos a ir agarrando todas las strings posibles. Supónganse que esta es una lista con todas las strings posibles que va aumentando. Y las vamos a agarrar todas. Pero no hace falta tener la lista guardada, generada toda en RAM. Podemos tener un generador que las vaya generando de a una, digamos. Le da el 0 y después le agrega un 1, después le agrega un 0. Lo va haciendo en tiempo real, digamos. Es un programita que va generando todas estas strings en tiempo real. Y entonces vamos a leer todas las strings posibles. Entonces, después lo que vamos a hacer es decir, bueno, nosotros supuestamente vamos a asumir que podemos calcular, vamos a demostrarlo por absurdo, vamos a asumir que podemos calcular esta complejidad de Kolmogorov, ¿no? Entonces vamos a agarrar la string, le calculamos la complejidad de Kolmogorov y si es mayor o igual a 200 megas, vamos a salir y devolver la string, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando acá, no? Resulta que este programa que está acá, estas dos líneas de código con este generador de strings que tenemos acá, obviamente pesa menos de 200 megas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Este programa que pesa menos de 200 megas estaría generando una string que pesa más de 200 megas. De hecho, esto debe pesar unos pocos kilobytes. Está generando una string que pesa más de 200 megas. Entonces, tiene dos complejidades de Kolmogorov esta string. 200 megas y la de este programa. No puede ser, es absurdo. Esto es bastante complejo, ¿no? Pero, nada. Bueno, o sea, si este programa genera esta string, entonces, esta string no puede tener complejidad 200 megas, mayor o igual a 200 megas. Y ahí es donde está el absurdo. Eso es lo que hay que ver, digamos. Entonces, en estas dos líneas de código, demostramos que la complejidad de Kolmogorov es intractable y no la podemos calcular en la computadora. No vamos a poder calcularla nunca. Es algo que no se puede calcular. ¿Ok? Pero podemos tener otra cosa. Nosotros habíamos definido esta distancia que nos gustó mucho, de Kolmogorov. Podemos tener una aproximación de la distancia de Kolmogorov, que es la distancia de compresión. Entonces, básicamente, en lugar de poner acá al mejor compresor posible, vamos a buscarnos al mejor compresor que conozcamos. Vamos a agarrar al mejor compresor que exista, un aritmético, Huffman, no sé, Huffman particularmente no es de los mejores compresores, pero vamos a agarrarnos a uno aritmético que esté muy bueno, que esté buenísimo, y vamos a hacer de cuenta que la compresión de ese que está buenísimo es la mejor posible, aunque sabemos que no lo es, ¿no? Y con los largos que saquemos de comprimir con ese compresor, esto lo podemos hacer con el WinRAR, agarramos lo que queremos comprimir, comprimimos el zip y vemos cuánto nos da, ¿no? Entonces, con un compresor muy bueno, vamos a aproximar lo que era la complejidad de Kolmogorov, asumiendo que ese compresor muy bueno va a ser lo mejor posible. Y vamos a poder estimar, entonces, la distancia de compresión. Bueno, ¿y para qué puede servir esto? Encontré varios papers, hay bastantes, esto se hace mucho. Agarré los que me parecieron divertidos o los primeros que aparecieron. Les voy a poner el link en el video. Y el primero es este de acá, que es una tesis en donde hace clasificación de imágenes usando la distancia de compresión. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Acá hay un dataset que es de caras, que tiene a 40 personas distintas, con distintas fotos de caras, y básicamente dice, bueno, ¿cuál es la distancia? Agarra, por ejemplo, a este chabón de acá, vamos a llamarlo Pepito, agarra a Pepito y le calcula a una imagen de Pepito la distancia de compresión con todas las otras imágenes, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es la más cercana? La imagen más cercana a esta imagen de Pepito en términos de distancia de compresión. Y resulta que es otra imagen de Pepito, ¿no? Entonces, y lo mismo con todos los otros, con Juanito, con Jorgito, con Juanita y etcétera. Les estoy inventando nombres, me quedo sin nombres. Entonces, resulta que comprimiendo las imágenes y viendo sus distancias, nos da podemos encontrar caras que son iguales, que son de la misma persona. Y también vamos a poder clasificar, lo que vimos recién, vamos a poder clasificar perros de gatos. Y hay otro caso más, que es este paper que está acá, que lo que hace es agarra códigos programas binarios, o sea, ya compilados, y dice, bueno,
vamos a tratar de clasificarlos según para qué assembler fueron compilados. Tenemos el i386, el x64, Spark, Amiga, Arc, etcétera, etcétera. Se puede compilar a RISC, ¿cómo es que se llamaba? El MIPS, por ejemplo, que es lo que se veía en Orga de Compu. Digamos, se puede compilar los programas a distintos assemblies. Entonces, ¿cómo hacemos para agruparlos por arquitectura para la cual fueron compilados? Buscando la distancia de compresión, ¿no? Entonces, si tenemos un programa en x86, su vecino más cercano en términos de distancia de compresión va a ser otro en x86. Y así para todas las arquitecturas, ¿no? Entonces esto anda bastante bien para eso, sirve para clasificar. Otro caso es agarrar canciones. En este paper agarran canciones y 3 estilos: música clásica, jazz y pop, y comprimen como si fuera con un compresor que no entiende nada de música, como si ustedes agarraran literalmente el WinRAR, el WinZip, el 7-zip, lo que sea, ponen 2 canciones juntas, las comprimen por separado y con eso calculan esta distancia, ¿no? Y resulta que las canciones más cercanas en términos de distancia de compresión a la música clásica casi siempre, en todos los formatos, son canciones de música clásica. Lo mismo para el jazz, lo mismo para el pop. Pero con el pop parece que falla más. Mira, qué interesante. Bueno, de hecho acá falla bastante más. Pero esto es muy interesante porque estamos haciendo inteligencia artificial usando algo que no tiene nada que ver con lo que queremos, con la música, ni con los programas, ni con las caras. Estamos haciéndolo bien a lo bruto, como que directamente agarramos un compresor, comprimimos y se terminó. Y es bastante interesante ver cómo la compresión se termina relacionando con las tareas de inteligencia artificial que uno quiere realizar. Bueno, ahora les voy a mostrar otra consecuencia de la complejidad de Kolmogorov. Supongamos que tenemos todos los programas de 3 bits, ¿no? Y tenemos también todos los programas de 2 bits. Y vamos a marcar cuáles de estos programas son compresibles, o sea, se pueden comprimir, y cuáles no se pueden comprimir, o sea, son aleatorios. Los que no se pueden comprimir son aleatorios, porque su complejidad de Kolmogorov es igual a su largo. No hay un programa más chico que los genere, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este de acá, por ejemplo, y vamos a suponer que es compresible. Suponemos. Y vamos a suponer que el programa que lo genera es este que está acá, ¿ok? Tiene que ser algún programa más chico, entonces vamos a suponer que es este. Vamos a agarrar este otro y vamos a decir que es compresible también. Todas suposiciones. Podría ser cualquiera el que sea compresible, pero el que lo va a generar vamos a decir que es este. Y así vamos a continuar. Vamos a decir que a este lo genera este y que a este lo genera este. Y lo que pasa es que los que quedan no pueden ser generados por ninguno desde arriba, porque los de arriba ya generan a estos otros de acá, los que pusimos en verde. Entonces, todos los que quedaron tienen necesariamente que ser archivos aleatorios, archivos que no se pueden comprimir, que no tienen un programa más chico que los genera. Y esto implica que por lo menos la mitad de los archivos son aleatorios, ¿no? Esa es una consecuencia. Después hay otra consecuencia que se deriva de teoría de la información, de complejidad de Kolmogorov y de otras cosas, a los cuales, digamos, no voy a explicar. Es del tipo de consecuencias que tenés que leer varias veces, que las lees, la entendés, te vas a comer una tostada, decís, uy, ¿cómo era? Y lo tenés que leer de vuelta. Es algo bastante complicado y mucho menos no encontré la forma de explicarlo, pero esto lo vamos a necesitar, así que les pido fe, como dice acá. Y dice, para cualquier computadora, si agarramos todos los programas que terminen en esa computadora, o sea, que yo los corro y terminan, ¿no? Si hacemos 2 a la menos largo del programa, toda esa sumatoria nos va a dar menor o igual a 1. Ya vamos a ver para qué lo vamos a usar, pero les pido fe y está de alguna forma relacionada con armar algo en esos árboles que acabamos de ver, con cuáles son los programas que terminan, etcétera. Pero esto lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? Bueno, primero que la compresión está relacionada con la inteligencia del compresor y con la redundancia de las strings. ¿Qué tan relacionadas entre sí van a estar esas strings o archivos o lo que sea? La complejidad de Kolmogorov es el largo, en realidad, esto está mal escrito, es el largo del programa más chico que genera un string, eso es importante.
Un archivo aleatorio tiene una complejidad igual a su largo. La complejidad de Kolmogorov no se puede calcular, pero tenemos a la distancia de compresión que nos ayuda a identificar elementos parecidos o relacionados entre sí, ¿no? Entonces es una herramienta poderosa, y más poderosa sería todavía si pudiéramos calcular la complejidad de Kolmogorov. Es esto de que podemos encontrar relaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. De repente nos damos cuenta que unos dígitos cualquiera en realidad eran los dígitos de pi, y que se relaciona con otros que también eran los dígitos de pi. Podemos encontrar... el programa más chico que genera un string va a ser el programa más inteligente que genera ese string, más eficiente, digamos, entre comillas, no inteligente, pero va a haber la matrix ese programa, ¿no? Entonces, la distancia de compresión va a haber lo más parecido posible entre dos strings, y nos ayuda para hacer algunas tareas de clasificación. Y después que la mayoría de los archivos son aleatorios. En el próximo video vamos a atar todas estas cosas para finalmente empezar a crear, vamos a construir el mejor modelo de Machine Learning posible. Vamos a hacer el mejor modelo de Machine Learning posible en el próximo video.